Voy a explicar cómo fue nuestro viaje en crucero por el Mediterráneo. Recorrió muchos lugares donde pasaron muchas cosas y donde están involucrados muchos elementos. Así que lo que voy a hacer es un resumen de cómo fue el viaje y luego haré videos de cada cosa y tú puedes revisar los videos que te interesan, los que más sean de tu interés. Como tuvimos que tomar un boleto de avión que nos llevara a Europa, nosotros vivimos en Costa Rica, pues uno aprovecha y uno se queda más días. Así que nosotros volamos de San José, Costa Rica, por medio de Iberojet hacia Madrid. Hice un video sobre eso, no sé si lo viste, pues si no te pongo un enlace aquí en la descripción para que lo revises si te interesa. Pero el crucero salía de Barcelona. Entonces nos quedamos varios días en Madrid para aprovechar que yo no conocía España. Mi esposa sí conocía, pero yo no conocía España. Y estando en Madrid, los 5 días que nos quedamos, pues tomamos tours y visitamos algunas ciudades. Nos quedamos en el Hotel Il Castilla en Madrid porque ese hotel nos lo recomendó alguien que ya ha estado ahí. Nos fue bien en el hotel. Generalmente esos hoteles son pequeños, las habitaciones son pequeñas, los closets son grandes y uno puede guardar la ropa ahí, pero a nosotros no nos gusta personalmente pues sacar toda la ropa de las maletas y ponerla en los closets porque solo nos vamos a quedar 4 o 5 días y luego habría que volver a empacar todo otra vez para irnos para el crucero. Así que cuando el hotel es pequeño, no hay donde poner la maleta, pero de alguna manera nos las ingeniamos para poner las maletas sin tener que desempacarla toda y poner toda la ropa en el closet. Pues nos fue bien en el Hotel Il Castilla. El Hotel Il Castilla está cerca de la Gran Vía, a 2 calles. Así que uno caminando puede llegar y estar en un lugar muy céntrico y también está cerca de muchos otros lugares importantes. El primer día que llegamos caminamos por la ciudad. Uno de los días hicimos un tour a Toledo y el viaje a Toledo estuvo muy bonito. Como estamos en la ciudad, pues no tenemos límite de tiempo, podemos salir temprano y volver a cualquier hora, así que aprovechamos bastante ese viaje para conocer. Tomamos unas fotos lindísimas, precisamente porque escogimos ir en verano, que es cuando el sol pega más duro, pero el clima está mejor. Y luego tomamos otro tour que nos llevó a Ávila y Segovia, que son lugares lindísimos también que pudimos disfrutar. Entonces estamos hablando de que llegamos a Madrid y conocimos Toledo, conocimos Ávila y conocimos Segovia. Y dentro de Madrid también en otro tiempo que tuvimos libre, en esos días que estuvimos ahí, pues fuimos al Museo del Prado. Estuvimos aprovechando ese día. Yo quería ir al Museo Arqueológico porque a mí me gustan las cosas de Egipto y había una exposición de Egipto en el Museo Arqueológico en Madrid, así que aprovechamos para hacer esa visita. Entonces hicimos esas dos cosas. Ese día hicimos el Museo del Prado, hicimos el Museo Arqueológico y también fuimos a almorzar y pasar un rato en el Retiro, en el Parque El Retiro. Otro de los días comimos en diferentes restaurantes en Madrid. Luego voy a hacer un video sobre eso porque comimos en restaurantes un poco más finos donde cuesta un poquito más y en otros más sencillos donde con 7 euros puedes comer. Y también tomamos gelato y sangría y estuvimos en restaurantes de hamburguesas. Y uno dice, ¿cómo voy a ir a Madrid a restaurantes de hamburguesas? Bueno, pero es que cuando el calor es terrible y uno se está muriendo de sed, los restaurantes de hamburguesas te dan bebidas con refill. Entonces uno puede pedir refill de las bebidas. Y también tienen aire acondicionado. No todos los lugares tienen aire acondicionado. Estuvimos en el Estadio Santiago Bernabéu. Hicimos el tour del Santiago Bernabéu. Estuvo lindísimo eso, conocer el estadio y hacer el tour que tiene bastantes cosas para ver. Luego tendría que hacer un video sobre eso. Y para movilizarnos dentro de la ciudad, usamos lo que yo llamo el bus rojo, que es un bus que uno paga el tiquete por un día o por 2 días, creo que hay hasta por más días, y ese bus da vueltas alrededor de la ciudad en los lugares de importancia y tiene 2 rutas, una que va para allá y otra que va para allá, ¿verdad? Entonces hay un punto donde se juntan y uno puede bajarse de un bus y subirse al otro y hacer el otro recorrido. Tarda un poco, así que
Como para cruceros no lo recomiendo cuando vas en crucero, pero como estábamos en la ciudad antes de abordar el crucero, pues sí está bastante bueno porque uno no tiene límite de tiempo, sino que sabe que uno puede llegar a cualquier hora al hotel. Después de que disfrutamos los días que estuvimos en Madrid, que por cierto les puedo recomendar las compañías para los tours que usamos, que una se llama Viator y la otra se llama Civitatis o Chivitatis. Dentro de nuestro sitio web Norwegian Tips, si vas a norwegiantips.com, pues ahí está todas las cosas que recomendamos. Tenemos buscador de cruceros, buscador de hoteles, aplicaciones para viajes, los trenes que usamos, los autobuses, todas estas cosas que uno necesita cuando viaja. Entonces si vas a norwegiantips.com, te pongo el enlace aquí en pantalla o debajo de la descripción, pues al estar ahí tienes acceso, en el menú tienes acceso a todo y puedes revisar cualquiera de estas cosas. Entonces, si necesitas un tour en tierra, puedes usar Viator, que el enlace te lo pongo ahí en mi sitio web, y también Civitatis. Ambas tienen tours que sirven tanto para tierra como para en barco, porque no es lo mismo un tour en tierra que un tour en barco. Cuando estás en tierra puedes volver a cualquier hora. Cuando estás en un crucero, el tour tiene que salir a una hora y tiene que volver a otra hora exacta. Van un poquito más como corriendo contra el tiempo porque tienen que regresar a tiempo antes de que el barco zarpe. Por supuesto, también los barcos tienen sus propios tours y a veces es bueno tomar los tours del barco, aunque cuestan un poquito más caro, porque tienes el respaldo de la compañía si acaso el tour se atrasa o algo así, para que la compañía te ayude en caso de una emergencia que generalmente no sucede. O sea, es difícil que pasa, pero no es tan común. Después de que terminamos nuestra estadía en Madrid, bueno, hay una odisea con los taxis, pero ya hice un video de los taxis, así que ya expliqué eso. Luego teníamos que tomar un tren de Madrid hacia Barcelona porque el crucero salía de Barcelona. Tomamos el tren. Voy a hacer otro video de trenes porque nos tocó algo muy interesante en el tren de ida, completamente diferente en el tren de vuelta, pero bueno, eso se las cuento en otro video, porque aquí no va a alcanzar el tiempo y ni siquiera he llegado al crucero. Y entonces, ya llegamos al crucero, abordamos el crucero, el abordaje estuvo bien, en poco tiempo abordamos, a pesar de que había bastante fila para abordar el crucero. Generalmente le piden a uno que le ponga etiqueta a las maletas, pero nosotros nunca hacemos eso porque nosotros sabemos que por lo menos la compañía con la que nosotros viajamos, que generalmente es Norwegian Cruise Line, siempre tienen la cortesía de tener personas que cuando uno llega le ponen la etiqueta a la maleta, y esa etiqueta lleva el nombre de la persona y el número de la cabina a donde tiene que ir. No estoy seguro porque no he viajado con Carnival, pero por ahí vi un videito donde unas personas de Carnival los hacían hacer otra fila porque no llevaban la etiqueta. Entonces, mucho cuidado. Si vas a viajar con esa compañía, pues trata de llevar tu etiqueta ya impresa y puesta en la valija, o averíguate si eso en realidad es así, o si tienes la experiencia de que haya sido así, porque, digamos, esto no pasa con Norwegian. Porque la que uno imprime en la casa es con un papel muy débil, ¿verdad? O sea, si yo le imprimo en mi casa con la computadora, es un papel que se rompe, que se borra, que se destiñe. En cambio, la que le ponen en el muelle es de un plástico fuerte, ya diseñada específicamente para eso. Bueno, ya hablé mucho de la etiqueta. Subimos al barco y, por supuesto, subimos al Norwegian Escape, que es un barco no tan nuevo de la compañía. Ya nosotros habíamos estado en ese crucero antes, porque hemos hecho varios viajes con la compañía Norwegian. Uno hace viajes con la misma compañía porque gana puntos. Eso le da puntos y le da beneficios en viajes futuros. Por eso, y porque también de otras compañías que cuestan un poquito menos, a veces uno escucha historias de terror, ¿verdad? De hecho, hicimos un crucero con Royal Caribbean, que nosotros no habíamos ido. Yo sí había ido con Royal Caribbean hace muchos años, pero mi esposa no había ido. Hicimos un crucero Royal Caribbean en noviembre. Claro, no fue en uno de los barcos nuevos que vale $5,000 la semana, ¿verdad? Que me imagino que deben ser súper buenísima la experiencia. Hicimos en uno de los barcos corrientes, como lo hacemos en Norwegian, en uno de los barcos comunes y corrientes. Y
La experiencia más que todo la comida en el buffet no era muy buena, no era tan buena como lo que estamos acostumbrados en Norwegian. El barco sí estaba muy bonito, pero entonces a mi esposa no le gustó mucho y entonces regresamos otra vez a Norwegian, y por eso este crucero que acabamos de hacer, bueno, de todos modos ya estaba programado por Europa, fue con el Norwegian Escape. Entonces, el barco, a pesar de que no es un barco tan nuevo, el mantenimiento es impecable, o sea, todo está en perfectas condiciones. El de Royal Caribbean también, era un barco viejito y el barco estaba en perfectas condiciones. Pues lo mismo con este que acabamos de hacer en Europa. Lo que son, toda la decoración es de lujo. Cuando uno está en un crucero, aunque uno vaya en la cabina más sencilla, más humildita, digamos, el viaje es como si fueras en un hotel de 5 estrellas. Porque, digamos, en el hotel donde nosotros estuvimos en Madrid, no había piscina, no había terrazas, no había teatro para shows, no había diferentes tipos de restaurantes, etcétera. El hotel era un edificio pequeñito con un cuarto pequeñito donde uno mete la valija, ¿verdad? Y no puede caminar por donde está la habitación. Entonces, una experiencia en un hotel no es lo mismo que una experiencia en un crucero. Aunque en el crucero uno vaya en una cabina pequeña, en la cabina pequeña que fuimos, precisamente en la cabina interna, ahí hay espacio para todo. Y el barco en sí es como un hotel de 5 estrellas. La decoración, el mobiliario, todo, cualquier lugar del barco donde vayas, bueno, las áreas de los pasajeros, ¿verdad? Son áreas de lujo. Y nos tocó también tener cenas especiales porque Norwegian tiene una oferta que se llama Free at Sea, que esa te da un restaurante de especialidades, te da minutos de internet, te da descuento en los tours y paquete de bebidas. Entonces, cuando uno adquiere esa oferta, pues entonces tiene cubierto un montón de cosas que de por sí vas a necesitar. Y cuando uno las compra cada una por aparte, si lo sumas, después te va a costar más caro. A veces cuando uno está haciendo la reserva, uno dice, no, me subió mucho el precio el poner esa oferta y quisiera no ponerla. Y entonces, si uno no la pone, luego esas cosas casi que las vas a necesitar, vas a tener que comprarlas de todos modos. Tal vez no ir al restaurante de especialidades, pero tours, vas a necesitar tours, porque si el barco toca 9 puertos, no te vas a quedar en el barco 9 días sin salir del barco. ¿Para qué fuiste a Europa entonces, verdad? Hubieras hecho el crucero más bien a la vuelta de tu casa en el puerto más cercano. Si uno llega en un barco, pues toma tours para visitar los lugares que son lugares bellísimos e impresionantes. Los barcos buscan puertos que tengan cosas de interés, ya sea de belleza natural o históricos o arqueológico o entretenimiento o atracciones. Hay una compañía que se llama Princess también, que tiene un paquete parecido que incluye varias cosas. Esos paquetes son buenos porque aunque uno siente que a uno le sube mucho el precio, pues le sube bastante el precio del crucero. Son cosas que uno de todos modos vas a necesitar. Por ejemplo, internet. Vas a necesitar internet probablemente. Vas a necesitar bebidas. Si las personas no toman bebidas alcohólicas, entonces sí. Si yo te digo que si, por ejemplo, si las personas que están en tu cabina no toman bebidas alcohólicas, pueden ahorrarse ese dinero y no tomar la oferta que ofrecen las compañías en cuanto a esto. Porque el barco te da limonada, té frío, agua y jugos y café para lo que sería, digamos, las cenas, los almuerzos y los desayunos. Las gaseosas se compran por aparte, las bebidas alcohólicas se compran por aparte. Pero si tú quieres tomarte unas bebidas alcohólicas y las personas que están en tu cabina, ya sea tu pareja o son más personas, quieren y las compran una por una, al final del crucero la cuenta va a ser 3 veces más de lo que hubiera sido si tomas el paquete de bebidas. Se puede comprar un paquete de gaseosas y vale mucho menos, se puede comprar por aparte, pero como te digo, si te interesan los coctelitos, botella de vino en la cena o copas de vino, si la compras una por uno, en cada uno hay que dar propina cada vez que compras una por una, y eso va a subir el precio mucho al final del crucero. Bueno, estoy yendo lo más rápido que puedo. Bueno, pues entonces el barco está muy bonito, a pesar de ser un barco que ya tiene sus añitos. Salió de Barcelona,
El primer puerto que tocó fue en Cannes, eso es en Francia, y el barco no puede llegar al puerto en ese lugar específico, sino que se queda un poco lejos y hay que tomar unos botecitos para bajar. Entonces, cuanto más temprano tome el botecito, mejor uno, y hay que ir por turnos porque no caben todas las personas al mismo tiempo. Y también, si tienes un tour del barco, tienes prioridad, entonces te van a dejar bajar más rápido. Si tienes un tour que tomaste por aparte, nosotros tomamos un tour por aparte, nos va a costar un poquito más bajar del barco, pero nosotros, como te cuento, que ya hemos hecho varios cruceros, tenemos un estatus de pasajeros, tenemos nivel platino, que se llama dentro de la compañía, entonces podemos abordar el barquito sin tener que esperar a que nos den un turno. Eso nos permitió ir en un tour, que tomamos un tour de la compañía Civitatis, no tomamos tour del barco y nos fue muy bien. Nos llevaron en un bus súper lujoso con aire acondicionado. El bus nos llevó a Monte Carlo y a Mónaco. Y ahí pudimos conocer ese lugar que estuvo lindísimo. No les cuento más para no atrasar más este video. Y luego, cuando regresamos al barco, pues al día siguiente el barco se quedó llegó a un puerto que se llama Livorno, y desde Livorno uno está a 1 hora de Florencia, y se quedó 2 noches, o sea que no se fue. Eso permitió que es como si hubiéramos tenido un día completo, que en barco generalmente uno no lo tiene, y el estar en Florencia ese día completo nos permitió tomar un tour que nos llevó a 3 lugares, que nos llevó a la Toscana, a San Gimignano y a Volterra, porque podríamos regresar a cualquier hora, el barco no se iba a ir. Y aprovechamos ese tour, y en vez de ir a Pisa, que era lo que todo el mundo iba a hacer, ir a Pisa, pues nosotros decidimos ir a la Toscana, a San Gimignano y a Volterra, y nos llevaron a un viñedo y nos dieron una cata de vinos en un viñedo y un tour por un viñedo. Estuvo lindísimo eso, nos fue muy bien. Y ese tour se lo compramos a Viator, la compañía Viator, y nos llevaron en una minivan, como un carro para 8 pasajeros. Era Mercedes-Benz con aire acondicionado, y en realidad las personas que íbamos eran como 6 personas las que íbamos ahí. Así que estuvo excelente ese tour. Al día siguiente sí íbamos contra el tiempo, porque al día siguiente el barco sí se iba a ir. Todavía estábamos en el mismo puerto, podíamos visitar Florencia, entonces ya visitamos Florencia, ya fuimos a la catedral, ya visitamos los lugares de interés en Florencia, estuvimos en el Museo de la Ópera, eso se los recomiendo, estuvo lindísimo lo que fue entrar al Museo de la Ópera. Las filas ahí son fuertísimas, así que no es tan fácil sacar el tiempo para ir ahí. Si te interesa realmente, pues entrar a la basílica y los lugares que más están repletos de gente, pues debes usar el primer día, el día en el que el barco no zarpa, porque vas a necesitar horas haciendo fila ahí para poder entrar a esos lugares. Nosotros decidimos más bien conocer la otra ciudad, y cuando vinimos estuvimos por Florencia y visitamos los lugares de interés, como el Museo de la Ópera, que no es congestionado entrar ahí. Entramos a otros lugares también que pudimos aprovechar, y el barco zarpó. Al día siguiente el barco llegó a Civitavecchia, eso es en Italia, y está a 1 hora de Roma. Pero ahí solo se va a quedar un día y va a zarpar. Entonces, yo a las personas que quieran conocer Roma no les recomiendo emocionarse mucho con ese puerto. ¿Por qué? Porque si pierdes 1 hora desde Civitavecchia para poder llegar a Roma, y luego cuando estés en Roma necesitas otra hora para regresar al barco, y además tienes que llegar 1 hora antes de que el barco zarpe, y otra hora de seguridad por si acaso o pasar algo en el camino, y además el barco se va temprano, entonces prácticamente te queda muy poquito tiempo para visitar Roma. Si quieres conocer Roma necesitas 4 o 5 días, o sea, en un crucero ir a Roma es nada más una pincelada, ir a dar una vueltita, una paseadita, que a nosotros no nos molestó, porque yo ya conozco Roma, yo ya he estado en la Basílica, ya he estado en los museos del Vaticano, ya he estado en la Capilla Sixtina, ya he estado en la tumba de San Pedro, que es subterráneo debajo de la catedral, de la Basílica, porque cuando fui a Roma estuve 4 días en Roma. Entonces, desde un crucero, Roma no se puede pensar desde un crucero. De hecho, el crucero
en ese puerto subía y bajaba pasajeros, o sea, había personas que abordaban, que el puerto se llama Civitavecchia, y ahí bajaban y subían pasajeros. Quiere decir que puedes ir y quedarte 4 días en Roma o los días que quieras, abordar el crucero y hacer la ruta y volver a bajar ahí. O sea, nosotros lo abordamos en Barcelona, pero otras personas lo abordaron en Civitavecchia y entonces así sí puedes conocer Roma. Después de ahí, el crucero fue a Nápoles. Y en Nápoles lo más popular es ir a visitar Pompeya. Hay un tren que lleva a Sorrento y al otro lugar que ya se me olvidó cómo se llama, que es muy popular, pero bueno, el tren tarda también su tiempo, como 1 hora y otra hora para volver. Entonces puedes ir a Sorrento en tren o podrías ir en autobús, pero yo te recomendaría, si vas a hacer eso, que tomes una excursión del barco, porque si hubiera tráfico en el camino o algo que retrase el regreso, el barco puede ser que espere un poquito, o si hubiera ya que pasara algo más grave, ellos se hacen responsables de ayudarte en esa emergencia, digamos, de que el barco tuviera que irse y que no lograste llegar a tiempo. Pero si te vas por tu cuenta, si tomas el tren para ir a Sorrento y por X razón no logras llegar a tiempo antes de que el barco zarpe, entonces ya vas por tu cuenta y tienes que ver cómo lo solucionas para poder llegar al siguiente puerto, porque el barco se va. Después de eso, el barco fue hacia Cerdeña, que es una isla de Italia. Al llegar a ese puerto, pues igual nosotros tomamos un tour del barco. Habíamos tomado un tour con otra compañía, pero nos cancelaron el tour. Bueno, fue la compañía Civitatis. Nos canceló el tour, nos dijo que no había suficientes personas para el tour y nos devolvieron el dinero. Entonces nos gustó mucho y lo hicieron con tiempo, porque con más de 8 días de anticipación de que íbamos a llegar al puerto de Cerdeña, la compañía Civitatis, ellos si no tienen quórum, si no hay suficientes personas para ese tour, pues entonces lo cancelan, y nos avisaron con tiempo y nos devolvieron el dinero. Entonces pudimos tomar un tour del barco que nos llevó a visitar Cerdeña. Al día siguiente el barco llegó a Mallorca. Tomamos un tour del barco y lo que no nos pareció que no estaba bien, el bus era un bus grandísimo con aire acondicionado, deliciosísimo, ¿verdad? Viajar así. Pero un bus tan grande no cabe en las callecitas tan angostas de los lugares por donde iba el tour, que nos llevaron a un mirador lindísimo donde tomamos unas fotos lindísimos. El lugar era precioso, pero en un bus tan grande, cada vez que tenía que dar curvas en las callecitas, no cabía con los carros que venían por el otro lado. Entonces tenía que parar y echar para atrás y tenían que ver cómo pasar. Y eso ni siquiera fue cuando llegaron al pueblo. Cuando llegaron al pueblo, que estaba en la parte de arriba, habían carros parqueados a doble espacio, entonces por el centro solo cabía uno y habían muchos del otro lado esperando y otros del otro lado esperando, y eso dificultó montones que el bus pudiera hacer la ruta del tour. O sea, me parece a mí que el tour no está bien organizado, porque ¿cómo vas a llevar a los pasajeros en un bus que no cabe por las calles a donde vas a hacer el tour? ¿Verdad? No tiene sentido. Eso hizo que llegáramos tardísimo al último punto, que era la Catedral de Mallorca, que es el lugar de mayor interés. O sea, entonces si vas en tour a Mallorca y quieres visitar la catedral, que es, digamos, el lugar más importante por visitar, mejor bájate del barco y caminas y vas a la catedral, porque está a menos de 1 kilómetro. De donde está el barco, donde está la catedral, menos de 1 kilómetro. Pero si te vas en un tour y te traen cuando faltan 5 minutos para que hay que abordar el barco, entonces ya no pudiste visitar la catedral por culpa de una desorganización o por digamos, la manera en la que se hace el tour. Después de Mallorca visitamos Ibiza. Igual hicimos un tour en un bus de lujo con aire acondicionado grande. Todos los buses son iguales, todos son iguales de grandes y de cómodos, pero en Ibiza las carreteras sí permiten movilizarse. Entonces sí pudimos ir a los lugares que teníamos que ir y sí visitamos los lugares que teníamos que visitar. Estuvo lindísimo el tour. Luego, cuando el barco llegó de vuelta a Barcelona y salimos del barco, pues nos quedamos 4 días en Barcelona. Nos quedamos en el Hotel Teatri Auditori porque yo leí muy buenos reviews sobre ese hotel. Generalmente cuando escogemos un hotel,
Ya yo me he pasado horas leyendo los reviews donde la gente dice el hotel es bueno, el hotel es bueno, el hotel es bueno, y hay 2 o 3 personas que dicen el hotel es terrible y es malo porque no le llevaron la almohada que querían o lo que sea. Pero cuando la mayoría de las personas dicen el hotel es bueno, el hotel es bueno, el hotel es bueno, el hotel es bueno. Y precisamente nos fue bien en el hotel. Igual, como todo hotel en Europa es chiquitito, ¿verdad? No había mucho espacio por donde pasar. Luego voy a hacer un video del hotel. Tuve que hacer maromas para poder poner la maleta debajo de donde está la mesita de noche, que no debería estar construida como está construido. Pero en el hotel nos fue bien, nos atendieron bien y nos sirvió bastante. Y está en una muy buena ubicación en Barcelona que nos permitía a 2 calles abordar el bus rojo, que el bus rojo nos permitió conocer los lugares más importantes de Barcelona, tanto las 2 rutas, la que va para un lado como para la que va para el otro. También visitamos la Sagrada Familia, tuvimos un día que estuvimos ahí y luego tomamos otros tours. Por ejemplo, el tour que nos llevó a Montserrat, que no me acuerdo si lo compramos con Viator o con Chivitatis, con una de esas 2. Nos llevó a Montserrat y estuvo precioso el viaje a Montserrat. Es una montaña que está en una parte muy alta donde hay que tomar un funicular o teleférico para poder llegar ahí, o hay un trencito que sube. Luego al día siguiente tomamos otro tour que nos llevó a un lugar que se llama Lloret de Mar y Tossa de Mar. Es como un lugar turístico y son más o menos como 2 playas grandes turísticas que se está como una hora y más, un poquito más, 1 hora y 15, 1 hora y media, no sé, de Barcelona. Y cuando llegamos ahí a uno que se llama, el primero que se llama Lloret de Mar, hay un mirador, hay un lugar lindísimo ahí en esa zona. Y luego hay como un bote que lo lleva uno hacia el otro lugar, el que se llama el Tossa de Mar, que estuvo lindísimo también ese lugar. No sé si se dice Tosse o Tosse, no sé cómo se pronuncia, me imagino que debe ser catalán. Y ahí nos recogió el autobús que luego nos llevó de vuelta a Barcelona, donde regresamos al hotel y al día siguiente salimos a la estación del tren porque nuestro vuelo salía de Madrid, entonces fuimos en otro tren. Por eso les contaba que la experiencia en el primer tren fue diferente a la experiencia en el segundo tren, pero eso se los cuento en otro video. Llegamos al aeropuerto, hubo un inconveniente con la compañía. No sé si le pasó a otras compañías, pero le pasó a Iberojet, que era la línea en la que volábamos. Llegamos bien temprano para no tener problemas con el abordaje, pero no había sistema, o sea, no podían procesar a las personas que estábamos haciendo fila para poder ir haciendo los registros, y tuvimos que estar como 1 hora y media de pie y la fila no se movía para ningún lado porque no tenían sistema. No sé si les pasó solo a ellos o si les pasó a otras personas o si pasa frecuentemente, pero generalmente en los comentarios cuando hablo cosas así las personas me ponen, sí, a mí me pasó, o a mí no me pasó, o a mí me pasó con tal línea aérea, etc. Entonces ahí en los comentarios lo pondrás. Pero nos pasó con Iberojet. Después de como esa 1 hora y media ya empezaron a procesar, ya se pudo empezar a procesar los pasajeros para que cada uno entregara las maletas y luego poder pasar migración para ir a la sala de espera para abordar el vuelo. Eso retrasó el vuelo, entonces el vuelo salió como 1 hora, un poquito más de 1 hora tarde. Después de ahí la línea aérea nos atendió bien, nos llevó bien de vuelta a casa. Tiene mucha comida en la categoría que escogimos, porque no nos fuimos en el boleto más barato, sino uno que se llama Turista Plus, que dan comidas, y nos dieron montones de comida y teníamos un poquito más de espacio en el asiento. Luego tendré que hacer un video sobre Iberojet, pero yo sé que este video quedó muy largo, pero este es un resumen. No les estoy contando todo lo que pasó, solo es el resumen. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que nuestro sitio web norwegiantips.com, si entras en los menús vas a encontrar todo lo que puedes necesitar sobre viajes, y también puedes encontrar nuestro libro, cómo descargar, cómo reducir el costo de un crucero, y también doy asesoría personal con donde gastas un poquito y con la asesoría que te doy puedes mejorar tus planes, reducir costos y tener unas mejores vacaciones en crucero.